Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que se llama el método de Newton para resolver ecuaciones. Eh, para ir más o menos introduciendo el método tenemos lo siguiente. Si consideramos la ecuación f de x igual 0, ¿okay? Y otra función diferente de 0 que por ahora no conocemos, pero bueno, suponga que hay una función por ahí que es diferente de 0. Entonces notemos lo siguiente. Este problema de f de x igual 0, yo podría multiplicar por menos lambda de x a ambos lados. Entonces me queda menos lambda de x por f de x igual a 0. Todo número por 0 da 0, igual esta función. Y sumo x a ambos lados. Entonces vean que estoy transformando este problema de resolver esta ecuación en un problema de punto fijo, donde tengo esta función que está por acá. Eso se llama como un método de relajación. ¿Okay? Entonces, esta aplicación de la iteración del método del punto fijo vendría de la siguiente forma. Recuerden que el método del punto fijo necesitaba un valor inicial y el phi de x, en este caso es x menos lambda x por f de x. Entonces la iteración quedaría que x sub k más 1 es igual a xk menos lambda xk por f de xk. Ahora la cosa es quién puede ser ese lambda. ¿Okay? ¿Quién será esa función que está ahí? Ok, entonces a esa iteración se le conoce como iteración de relajación. ¿Okay? Lo único que hace es transformar el problema de resolver la ecuación f de x igual 0 eh, en otro. ¿Okay? Es transformarlo en el método del punto fijo. ¿Okay? La pregunta es, bueno, ¿cuál lambda me sirve? ¿Okay? Y recuerden que en el método de punto fijo nosotros necesitábamos que la función fuera contractiva. Entonces, lo bueno de este método es que garantiza que la derivada en valor absoluto sea menor que L y ese L sea menor que 1. Quiere decir que la función sería contractiva y si se cumplen, entonces nos cumpliría una de las condiciones del teorema del punto fijo. Para que converja esa sucesión tienen que pasar otras cosas por ahí, pero las vamos a ver más adelante. ¿Okay? Y en realidad lo que tiene que pasar es que tenemos que estar alrededor, bastante cerca de la solución para que la cosa funque bien y que la función sea, por así decirlo, bien portada. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es ese lambda? ¿Okay? Ese lambda va a ser 1 entre f' de x. ¿De dónde sale esto? Vamos a verlo un poco más adelante. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con lo anterior, el método de Newton o Newton-Raphson, también se le llama, es de la forma, tenemos x0 como un valor inicial, cualquier valor inicial ahí cercano a la solución por ahora, y la iteración sería la forma x sub k más 1 es igual a x sub k menos la función evaluada en xk sobre f' evaluada en xk. ¿Okay? En que necesitamos que la derivada exista y no sea 0. Muy bien, vamos a explicar ahora qué es lo que pasa. Si tenemos una función como esta, que en este caso esta función es cóncava hacia arriba, tenemos un valor inicial x sub 0. Entonces piensen en la imagen. La imagen sería aquí f de x0. Muy bien, entonces aquí tenemos f de x0, está por aquí. Voy a ponerlo por acá, f de x0. Muy bien. Ahora vamos a intentar calcular la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Okay? Si calculamos la recta tangente es esta. Uno puede recordar que la pendiente de esta recta, m, es igual a la derivada, dado que esta función es derivable, a la derivada evaluada en el punto x sub 0. ¿Okay? No es difícil probar que la ecuación de esta recta azul es de la forma y igual f de x0, f' de x0, perdón, por x menos x sub 0 más f de x0. f de x sub 0. ¿Okay? No es muy difícil probarlo.
con ya la pendiente uno puede hacer un simple despeje para encontrar el b de la ecuación de la recta. Y le va a dar esto que está por acá. Okay. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el chiste? En el método de Newton, cuando usted tira la recta, la imagen, o más bien, en donde se corta, en donde la recta corta el eje, va a estar más cerca de la solución, o ese es el chiste. ¿Okay? Entonces, este nuevo punto que está acá, vamos a ponerlo por ahí, ese puntillo que está aquí es el que vamos a llamar x1. Noten que ese es el punto en donde y es igual a 0, quiere decir que esta ecuación sería igual a 0. Y esta ecuación es igual a 0 cuando esto sucede. Entonces, vamos a intentar despejar el valor de x. Tenemos x0, x menos x0, más f de x0. Pasamos el f de x0 a restar, el f' a dividir, entonces nos queda f en x0 negativo, pasaría este a dividir, f' de x sub 0 igual a x menos x0. Ahora pasamos el x0 a sumar. Entonces vean que nuestro nuevo x, o el x que interseca el, el eje, ¿okay? La recta corta exactamente en este valor de x, que sería x sub 0 menos la función evaluada en x0 sobre la derivada evaluada en x0. ¿Ok? Este es exactamente el primer paso de la iteración que teníamos antes. Vamos a verlo. Vamos a ver un momento ahí atrás. Aquí está. Entonces, x1 sería x0 menos f de x0 sobre f' de x0. ¿Okay? Entonces, de ahí es de donde viene. Tomamos un valor cercano a la solución, calculamos la pendiente, calculamos la recta tangente, vemos dónde intersecta la recta tangente al eje X, ese va a ser nuestro X1, y luego repetimos el proceso. Tomamos este X1, vemos cuál es su imagen, calculamos la recta tangente exactamente en ese punto, vemos a dónde interseca la recta tangente el eje X, ese es nuestro nuevo punto, y así vamos sucesivamente. ¿Okay? Ese es el chiste del método de Newton-Raphson. Para que esto suceda, sí se tienen que cumplir varias condiciones sobre la función. ¿Okay? Para que esto converja a la solución de la ecuación. Muy bien. Ahora, como ejemplo, podemos considerar la función coseno cuadrado de 2x igual a x cuadrado, ¿okay? La cual posee una solución en el intervalo 0,3 medios. Para eso, bueno, podemos considerar, pasar esto a restar y considerar la función coseno cuadrado de 2x menos x cuadrado. Si calculamos la derivada nos da que f' es menos 2 seno de 4x menos 2x. Y vamos a tomar un valor, en este caso 3/4, que está ahí, para ver cómo nos va. Y nada más vamos a aplicar el método. Entonces en este caso x1 va a ser x sub 0, que era 3/4, menos f evaluado en 3/4 sobre f' en 3/4. Como f' no es 0 ahí, entonces vemos cuánto nos da este valor, nos da 0,43. ¿Cómo calculamos x2? Bueno, tomamos x1, x1 era 0,4371935074, menos la función evaluada en ese valor sobre la derivada evaluada en ese otro valor, y seguimos calculando sucesivamente x3 y x4 de la misma forma, ¿okay? Forma iterativa. Y eso nos debería dar, eso parece que va convergiendo a una solución, ¿okay? La pregunta es si siempre converge o no. Bien. Para efectos de implementación, entonces vamos a usar como criterio para la tolerancia, ¿okay? Y el error relativo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice lo siguiente. Considera la función f mayúscula
definida de la siguiente forma: f de x es igual a x más 1 a la 4 más la integral desde 0 hasta x de arcotangente de u de u. Dice, el objetivo de este ejercicio es aproximar un mínimo para f mayúscula, para lo cual se resuelve la ecuación f' igual a 0. Si ustedes recuerdan de cálculo 1, si uno tiene una función que es continua en un intervalo cerrado, uno puede, bueno, no necesariamente el intervalo tiene que ser cerrado, pero usted tiene una función continua y derivable en todo su dominio, entonces la forma de encontrar los máximos y mínimos locales sería tomando la función, derivándola, encontrar sus puntos críticos y bueno, en cálculo 1 hacíamos tablas de signo y cosas por el estilo. ¿Okay? En este caso nos piden que muestre que f es estrictamente convexa. Eso es para convexa es que sea cóncava hacia arriba, quiere decir que solo va a tener un mínimo. ¿Ok? No hay, ese sería el mínimo global. Es decir, que para todo x en R se cumple que la segunda derivada es mayor que 0 para todo x. ¿Ok? Eso es que la función fuera cóncava hacia arriba. Recuerden que la concavidad de una función depende de su segunda derivada. Eso es lo que dice aquí. Bueno, recuerden que las funciones estrictamente convexas o cóncavas hacia arriba siempre tienen un único mínimo. Muy bien, dice escribir la iteración del método de Newton para el problema de aproximar un mínimo de f y use la iteración encontrada en B para determinar una aproximación al mínimo de f con x0 igual 0.1 y una tolerancia de 0.02 empleando el error relativo. Ok, entonces lo primero es ver que es convexa. Para eso vamos a tener que derivar esta función. Okay. Vamos a calcular la primera derivada y que necesitamos resolver la ecuación f' de x igual a 0 para aproximar un punto crítico. Okay. Si la función es estrictamente convexa, pues solo va a tener un punto crítico y ese sería el mínimo. Muy bien, entonces, ¿cómo derivamos esta función? Bueno, haciendo uso del teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto sería 4 por x más 1 a la 3 más esta función evaluada en x por la derivada de x y esta función evaluada en 0 por la derivada de 0. Eso nos queda de esta forma. Y lo otro que necesitamos ver es si la función en realidad es cóncava hacia arriba. Para eso calculamos la segunda derivada. En este caso la segunda derivada de esto sería 12x más 1 al cuadrado más 1 sobre 1 más x, perdón, 1 sobre x cuadrado más 1, que es esto que está acá. Pues es bastante fácil ver que esta función siempre es positiva. ¿Okay? Esto está al cuadrado, es positivo, el 2 es positivo y aquí hay suma de números positivos. Quiere decir que la segunda derivada siempre es mayor que 0 y mi función es estrictamente convexa. Muy bien, con eso en mente, recuerden que lo que estamos resolviendo es la ecuación f' de x igual a 0 entonces. Y a esta es a la función que le vamos a aplicar el método de Newton. Recuerden, vamos a ir un poco para atrás, que el método de Newton es el siguiente. Si teníamos una ecuación f de x igual 0, aquí no lo escribieron, pero tenemos f de x igual 0. Queremos encontrar una solución para esta ecuación. Entonces lo que hacíamos era tomar la función, bueno, calcular esta iteración, x sub k más 1 igual a xk menos la función evaluada en xk sobre la derivada evaluada en xk. En este caso del ejemplo, lo que tenemos es f' igual 0. Quiere decir que esta es nuestra f pequeñita. Entonces, esta que está aquí arriba sería f' y la que está abajo debería ser la segunda derivada. ¿Okay? Vamos a tener que tener un poco de cuidado en eso. Vamos otra vez al ejemplo. ¿Okay? Entonces, exactamente la iteración quedaría de la siguiente forma. ¿Okay? El método iterativo x0 sería el x0 que nos habían dado. Y la fórmula sería x sub k más 1 es igual a xk menos f' de xk sobre f segunda de xk. Esta es la derivada de f'.
Y pues nada, empezamos con el cálculo. Nos daban el x0, si ya nos lo daban. X sub 0 era 0.1. Y entonces para la iteración k igual a 0 tenemos que x1 sería x0 menos esto que está por acá. Hacemos las evaluaciones. Recuerden que ya habíamos calculado la primera y la segunda derivada. Y nos dio menos 0.2497. Hacemos el error. Recuerden que el error era esto menos esto en valor absoluto dividido entre el x1. Muy bien, se hace el cálculo, nos da 1.4 que es mayor que 0.2, entonces no paramos. Okay, continuamos. Ya teniendo un x1, x2 sería x1 menos las derivadas evaluadas en x1, en este caso, ahí, en esta fórmula. Hacemos el cálculo y nos da menos 0.43. Volvemos a calcular el error, en este caso sería este valor menos este, dividido entre la última aproximación, nos da 0.42, no, todavía no es menor que el error, entonces seguimos. Muy bien, x2 es, para k igual 2, tenemos entonces que x sub 3 sería ahora otra vez x2 menos f' x2 entre f segunda x2, y así sucesivamente. Igual vamos calculando el error, en este caso hasta k igual a 3. En k igual a 3, la última aproximación sería x4, y sería la forma x3 menos f' x3 entre f segunda x3. Okay, nos da menos 0.5096. Hacemos el error relativo y este sí me da menor que 0.2. Entonces ahí paramos. Bien. Por lo tanto, la aproximación al mínimo de f corresponde al punto menos 0.5096. Vean que también teníamos que calcular la imagen. La imagen sería la imagen entonces de este valor en la función original, que sería este. Este sería entonces el punto mínimo, o una aproximación al punto mínimo de mi función f mayúscula. Ok. Para que el método sirva y converja, se tienen que cumplir varias propiedades, ¿okay? Que son estas que vienen en este teorema. Técnicamente dice que si f es una función con segunda derivada continua, definida en un intervalo de esta forma, ¿okay? Técnicamente esto lo que quiere decir es que si rho de chancho es una solución, nos vamos a alejar un poco de la solución, tanto a mano derecha como a mano izquierda, pero no va a ser demasiado, o sea, necesitamos un intervalo cercano de la solución, ¿okay? De tal forma que f de rho de chancho es 0, que esto resuelve esta ecuación, que la segunda derivada no sea 0, quiere decir que sea la función cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo alrededor de este punto, ¿okay? Además, que existe un valor de a de tal forma que esta condición se cumpla y que el error menos x0 sea menor que el mínimo entre estos dos valores. Entonces la iteración del método del punto fijo converge. ¿Okay? Esto es algo bastante complejo, pero a fin de cuentas lo que dice es lo siguiente. Lo anterior establece que x0 debe estar cerca de la solución para que el método de Newton-Raphson converja. ¿Okay? Eso es técnicamente la idea. ¿Okay? Y esa es la gran desventaja del método. ¿Okay? Requiere buenas condiciones para la función f', por ejemplo. Si vamos a calcular, si queremos calcular una aproximación a esta solución, tomamos un x sub 0 muy largo, ¿okay? La función relativamente largo, vean lo que puede pasar. Podemos calcular entonces la recta tangente, vemos dónde interseca, pero ahí intersecó exactamente un punto crítico. Y la pendiente nos dio 0, quiere decir que no vuelve a intersecar el eje. Entonces esta sería, hasta aquí llegaría nuestra aproximación. Ya no podríamos hacer nada más. Okay, aquí la pendiente de la recta tangente es 0, entonces no nos sirve. Recuerden que el método Newton-Raphson tenía el x sub k menos f sobre f' de xk. Entonces, si caemos en un valor en donde la derivada no es de 0, ya no nos serviría el método. ¿Okay? Este es este caso que está por acá. Por eso el punto debe estar cercano a la solución. Y el problema es que uno no conoce la solución, entonces puede tener ciertos problemas. Muy bien.
Otra cosa que puede pasar es de que estamos muy lejos también y la función se comporta de una forma más extraña. ¿Ok? Ahí hay muchos cambios de concavidad. Entonces, nuestra primera aproximación viene por acá, x0 es este. La primera aproximación sería x1, bueno, la segunda iteración. Ahora intentamos calcular x2 y el problema es que la intersección con el eje cae totalmente al otro lado y más bien nos estamos alejando de la solución en vez de acercando. Entonces, todas estas condiciones que venían arriba, que se ven un poco extrañas tal vez, son necesarias para que el método converja. La moraleja de la historia es que hay que tomar un valor cercano y la derivada tiene que estar bien portada, por así decirlo. ¿Okay? Muy bien. Otra vez, entonces por ejemplo, vean aquí, se la pasa brincando, x1 está al lado izquierdo, x2 está al lado derecho, x3 viene aquí cerca de x0, x4 vuelve a irse para acá y x5 se devuelve. Entonces se la pasa ahí jugando aquí y nunca converge a la solución. Bien, ese es el método de Newton-Raphson. Aquí no había mucho que decir, nada más entender de dónde viene el método y demás. Tiene un ejercicio por acá que creo que también está en la lista. Y lo que sigue es el método de secante, que lo vamos a estar tomando en en el próximo día. Muchas gracias, ahí nos vemos y que la pasen muy bien.